Buenos días. Como no podría ser de otra manera, tengo yo que comenzar mi intervención expresando mi agradecimiento al doctor Morán por su ciertamente amable invitación para intervenir en este evento enmarcado en los actos conmemorativos del 80 aniversario de la creación de la Universidad de Colima, cosa que, lejos del cumplimiento de los debidos deberes protocolarios, agradezco muy sinceramente. Aunque, no obstante, he de señalar lamento que, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, mi primera intervención en esta Facultad de Derecho deba producirse de manera virtual y no como hubiera sido nuestro deseo, disfrutando de una, para mí siempre grata, estancia en la República Mexicana. De todos modos, quiero y debo agradecer al profesor Morán porque, con su invitación, me permite realizar con ustedes una serie de reflexiones sobre algunos de los capitales problemas que se plantean hoy y en el contexto de un mundo globalizado a esa parcela de las ciencias jurídicas a la que, con toda modestia y humildad, pero a la vez, y como no podría ser de otra manera, desde los parámetros de lo que la doctrina italiana llamó el sviluppo crítico del pensiero, dedico mi atención profesional y que no es otra que la del derecho constitucional, comprendido por ejemplo, Stier Somlo, como el contenido central de las ciencias del Estado y de las ciencias del derecho del Estado. Y es que, como a nadie puede ocultársele, desde las dos últimas décadas de la pasada centuria y en los años que llevamos de la presente, estamos asistiendo, y como testigos de excepción, los ciudadanos de los distintos estados que en el mundo existen, a un fenómeno de paradójicos contrastes y que se deriva de manera directa e inmediata de la aceptación incondicionada, aunque muchas veces inconsciente, de la lógica de la mundialización o la globalización conducida desde el aparato conceptual y categorial del neoliberalismo tecnocrático. Lo que, como ha denunciado el doctor Bagladés, ha traído como consecuencia que haya sido puesto en discusión el Estado constitucional mismo como mecanismo idóneo para lograr la ordenada y pacífica convivencia entre los hombres. Lo anterior es, a nuestro juicio, fácilmente comprensible. Bastará, en efecto, con tomar en consideración los extremos en los que se enmarca esta, como decimos, anómala situación para las ciencias constitucionales. El maestro Pedro de Vega, con la claridad, brillantez, rigor, contundencia y acierto que le eran característicos, se encargó hace ya 22 años de ponerlo de manifiesto en su trabajo Mundialización y Derecho Constitucional, la crisis del principio democrático en el constitucionalismo actual. Escrito este del que, desoyendo el seguramente sabio consejo de Trippel, nos declaramos públicamente tributarios para llevar a cabo ante ustedes las presentes reflexiones. Decía a este respecto el maestro de Vega que el derecho del Estado actual se desenvuelve entre dos coordenadas muy evidentes. Por un lado, ocurre que en el mundo actual se produce un desmesurado ensanchamiento de los espacios económicos y sociales, al mismo tiempo que, de forma tan lamentable como inevitable, se produce la más escandalosa reducción de los ámbitos políticos, lo que, ni que decir tiene, se traduce en que los hombres forzosamente convertidos en aquellos ciudadanos del mundo de los que hablaban ya los Bourget de Montbron, Wolf, Mercier de la Rivière y Dupont de Nemours, se ven cada día más apartados de un proceso de toma de decisiones políticas fundamentales que, por lo demás, se realiza no desde la lógica política democrática, sino, por el contrario, atendiendo al criterio económico de la ganancia y el beneficio. Pero si esto es así, y lo es, no es menos cierto, sin embargo, que, como ocurría ya en la más célebre obra de Daniel Bell, uno de los más grandes padres del neoliberalismo tecnocrático, el discurso de la clase política y el de una buena parte de los científicos del Estado, la política y el derecho se encuentra construido con continuas referencias al término Constitución, lo que, en definitiva, se explica por cuanto que, como observó el maestro, hoy, a diferencia de lo que habían hecho los partidarios del totalitarismo en el periodo de entreguerras, con inteligencia y astucia, los ideólogos de la mundialización no se presentan como adversarios dispuestos a entrar en competencia con el sistema de valores que históricamente definieron la realidad constitucional, sino que, a la inversa, lo que pretenden es dar por buena y consagrar como eterna una realidad constitucional
que el propio proceso de mundialización está aparatosamente aniquilando. El mantenimiento y la defensa, articulada desde la ideología de la Constitución y no desde la ideología del constitucionalismo, de esa realidad fingida, será lo que a la postre permita ocultar el sistema de poderes efectivos que, actuando en el mercado mundial, se están transformando a pasos agigantados en la auténtica constitución material de todos los Estados. El otro extremo en que se enmarca la vida política y jurídica actual sería el de que, como escribió el doctor de Vega, en estas circunstancias, como único elemento clarificador del horizonte político en un mundo confuso y cargado de contradicciones, la Constitución aparece como referente inexcusable para el mantenimiento de los valores y supuestos que conforman una convivencia civilizada. Pero, y esto es lo importante y lo trascendente, y lo que realmente nos interesaba subrayar, se trata de una Constitución cuya divinización y conversión en panacea salvadora de la condición de ciudadano que hace al hombre portador de derechos no se compadece con el alejamiento inevitablemente ampliado por el proceso de mundialización de los supuestos sociales en que asienta su legitimidad. Es justamente en un tal contexto donde, según nuestro parecer, se hace absolutamente necesario, ineludible y constructivo reflexionar, como trataremos de hacer aquí, sobre los dos pilares sobre los que, de modo indefectible, se erigió el edificio del moderno Estado constitucional. Tanto más cuanto que, nadie puede ignorarlo, vivimos hoy una situación que, en verdad, no resulta muy diferente a la que se vivía en Europa en 1927, cuando, con absoluto rigor y gran sagacidad, Hermann Heller se pronunciaba en el sentido de que es verdaderamente doloroso observar que nuestros constitucionalistas nada saben de la frase «el poder del Estado proviene del pueblo». El proceso de integración europea nos ofrece, sin duda, un magnífico ejemplo al respecto, y lo hace, además, desde una doble perspectiva. Nos referimos, obvio es, y en primera instancia, al intento desde 2001 a 2005 de aprobar lo que, no obstante ser un auténtico tratado internacional, se dio en llamar la Constitución Europea, y hacerlo sin la participación de los hombres y mujeres que estaban llamados a ser los ciudadanos de la Unión Europea. En segundo lugar, podemos aludir a la reforma de la Constitución Española de 1978, operada en 2011, por la que se constitucionalizaba la cláusula del déficit cero y que se realizó porque, al decir de los partidos mayoritarios, le imponía el mercado. En cuanto a lo primero, no hace al caso entretenernos aquí y ahora a señalar que la atribución de la naturaleza de norma constitucional a aquel tratado particular la realizó el europeísmo a ultranza apelando al concepto neutro de constitución, que es, como advierte la mejor parte de la doctrina, el menos útil para alcanzar un ponderado y cabal entendimiento del Estado constitucional. Al que nadie lo ignora, dio expresión formal el celebérrimo artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, aunque ello, no obstante, sí parece oportuno realizar alguna precisión. Y, en este sentido, debemos señalar, y así lo he hecho en otras ocasiones, que se olvidaron los europeístas a ultranza que el sistema de frenos y contrafrenos ideado por de Secondat tan solo adquiere sentido cuando se admite la existencia de un poder previo y superior que, en cuanto tal, crea y ordena al poder legislativo, ejecutivo y judicial, siendo de cualquiera de las maneras esta circunstancia la que llevó, por ejemplo, a Zweig, Carré de Malver y Pedro de Vega a entender perdón, que muy en contra de la común opinión es en Montesquieu y no en el genial Ciudadano de Ginebra donde debe encontrarse el más claro precedente de la rígida, atacante y definitiva distinción establecida por Sellés entre el pouvoir constituant y los poderes constituidos que, como comprendió correctamente el Tribunal Constitucional Español en 1983, bajo la presidencia del doctor García Pelayo, ha de mantenerse como requisito imprescindible para el correcto y adecuado funcionamiento del sistema a lo largo de toda la existencia del Estado constitucional de que se trata. Lo que en verdad nos interesa es atender a las singulares circunstancias en las que se desarrolló el proceso de elaboración, discusión y aprobación de aquel finalmente frustrado nuevo tratado fundacional de la Unión Europea,
Y en este sentido, debemos, en primer lugar, recordar que, decidido en 2001 y por los gobernantes de los Estados miembros, que se iba a redactar esa extrañamente denominada Constitución Europea, se procedió a crear la Convención Giscard, cuyos integrantes no fueron elegidos por los diversos cuerpos electorales estatales, sino que, por el contrario, fueron designados por los gobernantes de los estados comunitarios en atención a su presunta condición de técnicos o expertos, de donde, innecesario debiera ser aclararlo, se corrige que difícilmente podría entenderse que los miembros de la Convención Giscard habrían recibido de los ciudadanos, que son los auténticos titulares de la soberanía, ese poder extraordinario, especial y específico que tanto Sellés como Lafayette exigían para que los representantes parlamentarios pudieran ejercer la actividad constituyente y que, a la postre, se convertía en el elemento central, basilar y medular de lo que Julius Hatchett llamó la teoría revolucionaria del poder constituyente, basada, como pusieron de relieve Bourdieu, Arnold y Zweig, en la idea de que la soberanía puede ser ejercida a través de representantes. Debemos, en segundo término, recordar que, preguntados los miembros de la Convención sobre si era posible aprobar una Constitución sin la participación del pueblo, todos ellos, incluso los sedicentemente progresistas, dieron la misma respuesta, a saber, que no solo era posible, sino que además era conveniente dejar al margen a los ciudadanos del proceso de elaboración, discusión y aprobación de la nueva normativa superior del ente supraestatal europeo. Aserto este que, por lo demás, trataron de justificar con el especioso argumento de que lo que se debatía eran cuestiones técnicas de una gran complejidad y que el ciudadano medio europeo no sería capaz de comprender en toda su magnitud. No haberles dejado al margen, decían, hubiera provocado que se hubieran puesto nerviosos y que de esta suerte se hubieran separado del fervor europeísta. No es menester, creemos, ser en exceso sagaz y perspicaz para descubrir lo que subyace en un tal planteamiento. En efecto, fácil ha de ser para todos los que de una u otra forma se dedican al estudio de las ciencias constitucionales entender que el razonamiento anterior descansa en la aceptación voluntaria o inconsciente de la propuesta del neoliberalismo tecnocrático, especialmente la debida a Abel, en el sentido de que el Estado ha de organizarse desde la lógica del mundo empresarial, de donde, en último término, se desprende que, como pretendía el europeísmo a ultranza, el proceso de toma de decisiones políticas fundamentales ha de estar protagonizado por los técnicos y no, y ni mucho menos, y yendo mucho más allá de lo que habían propuesto un Montesquieu y un Constant, por los ciudadanos del cuerpo político de que se trate. Del mismo modo, tampoco, y según nuestro parecer, debiera existir dificultad alguna para comprender que la anterior comprensión, tan claramente contraria a los corolarios de las ideas y el principio democrático, se ha visto favorecida, y mucho, por quienes, alborozados por el propio descubrimiento de su penetración y sagacidad, van a proclamar, o bien, y como ya habían hecho los doctrinarios Thiers y Guizot, que el pouvoir constituant no existe, o bien que se trata de un mero mito, o, finalmente, de una simple coartada ideológica para poder mantener un concepto político y material de constitución. Olvidan, en cualquier caso, estos últimos, que fue, por ejemplo, el primer presidente del Tribunal Constitucional Español, don Manuel García Pelayo, el que llamó la atención sobre el dato de que la Constitución, si es tal, no es una mera verfassung, es decir, un simple documento de gobierno por el que se organizan los poderes del Estado, sino que ha de presentarse como una auténtica constitucional verfassung, constitución constitucional que, de acuerdo con Snyder, va a identificarse con el régimen liberal democrático en el sentido más amplio. En lo que se refiere a la reforma constitucional de 2011, es menester recordar que sus promotores la justificaron porque, según decían, la exigían los mercados, es decir, lo que antes, y sin eufemismos, llamábamos el gran capital internacional, lo que obviamente no podría dejar de generar alguna consecuencia y, de modo indiscutible, muy perniciosa, en orden al mantenimiento de la fuerza normativa de la Constitución,
con el sentido y el significado que a esta expresión le da, por ejemplo, Conrad Hess. La razón es fácilmente comprensible. De todos es sin duda bien conocido que en un Estado constitucional ya operante y en la medida en que se encuentra construido desde la lógica del justnaturalismo contractualista formulado desde la doctrina de la concessio imperii de los Zino, Cristoforo Parco y Zarabella, y que comporta el principio de que en él toda actividad política ha de ser una actividad jurídicamente limitada, lo que sucede es que en su seno, y siempre en condiciones de normalidad, no puede, como observaron ya Friedrich y Krille, actuar ningún sujeto soberano, o, si se prefiere, y dicho sea con Krave y Kelsen, que no puede existir más soberanía que la de la Constitución, en cuanto que, como reconoció el propio Kelsen, expresión normativa de la voluntad soberana del poder constituyente del pueblo. Nada de extraño tiene, desde esta perspectiva, que ese gran constitucionalista positivista francés que fue Carré de Malberg pudiese sentar el principio de que en un Estado constitucional ya operante, y tan pronto como el texto constitucional entró en vigor, la problemática de la soberanía, más bien del ejercicio de la soberanía, acaba transformándose en la cuestión en torno a quién reforma el Código Constitucional. De esta suerte, a nadie debiera sorprender que haya afirmado que en la medida en que la reforma de 2011 fue justificada como una exigencia de los mercados, es legítimo preguntarse si no se ha hecho real y como consecuencia de no saber lo que significa realmente el principio democrático, perdón, aquella hipótesis sobre la que advertía en los años 1920 Heller y que se concretaba en la implantación de una auténtica dictadura del capital. Pero si esto es así, no puede desconocerse asimismo que la negación real del dogma político de la soberanía del pueblo ha determinado que tampoco se realice una correcta interpretación del dogma jurídico de la supremacía constitucional, lo que, en todo caso, es fácilmente comprensible. Al fin y al cabo, lo que ocurre es que como señaló en España el profesor Trujillo, tan solo adquiere auténtica realidad, entidad y efectividad cuando el cuerpo político se construye tomando como único criterio inspirador, fundamentador, vertebrador y articulador las ideas y el principio democrático. Basta a este respecto con tomar en consideración el singular auge que están adquiriendo en la actualidad los planteamientos de la monarquía constitucional alemana y, además, por doquier, lo que superfluo debiera ser aclararlo, habrá de generar unas muy nocivas consecuencias para la posibilidad misma del Estado constitucional. Piénsese, en este sentido, que aquella edificada sobre la idea de que el monarca era el único depositario legítimo de la soberanía y de su ejercicio, se basaba, de acuerdo con lo dicho por Ansut y Thoma, en la concepción de que entre la Constitución, entendida como una mera ley reforzada y no como una ley suprema, y la ley ordinaria no existe jerarquía, de donde se desprende que, como había proclamado Lavant de forma donosa, cualquier norma jurídica posterior emanada, eso sí, desde el respeto al principio de legalidad y que diera satisfacción a los deseos del rey, podía, válida, lícita y legítimamente, transgredir la normativa constitucional. Siendo justamente el argumento que se encuentra, siquiera sea implícitamente, en el discurso de quienes defienden una, por lo demás, imposible anulación de la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 relativa al nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. No podríamos, de igual modo, dejar de consignar la especial fuerza que está alcanzando aquella interpretación jovesiana del Estado constitucional propuesta en sus ensayos sobre la dictadura por Carl Schmitt, con lo que, en definitiva, la supremacía constitucional deja de tener eficacia en la medida en que, desde los planteamientos del Schmitt teórico de la dictadura soberana, el gobernante elegido por el cuerpo electoral se convierte, y de forma natural e inexorable, en un sujeto que puede situarse por encima de la Constitución y las leyes. Nadie puede desconocer, en nuestra opinión, que este es el argumento esgrimido por el catalanismo para defender que, porque el proceso
en el proceso de transformación de votos en escaños se ha convertido en la mayoría parlamentaria en Cataluña, pueden ellos violar la vigente Constitución española. Como creemos, tampoco puede ignorarse que es esta argumentación con la que Smith pretendía otorgar legitimidad a los totalitarismos en el periodo entre guerras, la que sirve de apoyatura intelectual a los gobernantes populistas, tanto de izquierda como de derechas, que en el mundo existen en la actualidad. Importa señalar, y sobre todo porque ello viene a dar plena justificación a nuestro discurso, que la causa última de que ello sea así no es, en realidad, muy distinta a la que había propiciado en el periodo entre guerras el ascenso de los totalitarismos en Europa, a lo que, en todo caso, la universidad en modo alguno fue ajena. Con la lucidez, vigor, sagacidad y penetración que siempre le fueron inherentes, señaló en 1926 Heller que el ascenso de lo que suele identificarse como el totalitarismo fascista se debió, y en muy buena medida, al hecho de que las contradicciones del Estado burgués de derecho habían dado lugar, obviando que en verdad no cabe la crisis de la democracia, sino la crisis de la gestión de la democracia, a la proclamación de la existencia de una situación de una profunda crisis de la forma jurídica y política, Estado y principalmente del Estado democrático, lo que lamentablemente llevó a una crisis en el estudio de la teoría del Estado y de la Constitución que a su vez servía para la profundización de la crisis del Estado y que en último extremo actuaba en favor de los partidarios de la autocracia. Desde una tal óptica, poco espacio se precisa para explicar la imperiosa necesidad de volver a reflexionar sobre los principios democráticos y de supremacía constitucional, tanto más cuanto que, de no hacerlo, corremos el riesgo de incurrir en esa peligrosa situación que en 1997 denunció el maestro Pedro de Vega cuando, con meridiana claridad, escribió que triste sería el oficio del constitucionalista si el entusiasmo en los comienzos de un régimen democrático se transformara luego en silencios culposos de sus problemas para terminar, como en ocasiones ha ocurrido, constatando con exaltación su final. Reflexiones que, fácil ha de ser de entenderlo, han de iniciarse y de manera forzosa desde el concepto mismo de Constitución. Y en tal sentido, hemos de comenzar recordando que si desde la plena y total equiparación del Código Jurídico Político Fundamental con un simple instrumento de gobierno podría muy bien dársele la razón a quienes, como por ejemplo Jelinek, Mommsen, Jennings, McIlwain, Bournemouth, Pocock, Kinsey y Briner entienden que las constituciones han existido desde que los hombres se organizaron políticamente, es lo cierto que cuando se opera desde su sentido moderno, técnico, actual y estricto, la realidad es muy otra. En efecto, desde su concepto moderno, técnico, actual y estricto, que es por lo demás el que, a pesar de los pesares, ha de reconocérsele una validez universal y una vigencia plena, tan solo cabe hablar de Constitución para referirse a aquellos documentos de gobierno que surgieron a partir de un momento histórico determinado, los grandes procesos revolucionarios y liberal burgueses de finales del siglo XVIII habidos en los Estados Unidos y en Francia, que tienen un sustrato teórico común, la confrontación entre los presupuestos del pensamiento político liberal y los del pensamiento político democrático, y que se inspiran y efectivamente consagran los principios democrático liberal y de supremacía constitucional. El Código Constitucional se presenta de esta suerte como lo que, a lo largo de toda su obra, escrita y no escrita, el maestro Pedro de Vega denominó el concepto liberal burgués de Constitución. Instrumento de gobierno cuya principal nota definitoria es no, y como empero sostuvo Carré de Malver, el que se trataba de una norma jurídica, que por supuesto lo es, como también lo fueron todos los textos decimonónicos europeos, sino por el contrario, y como indica de Vega, el que se trata de la lex superior del ordenamiento jurídico. De esta suerte vinieron los primeros revolucionarios liberal burgueses a dar una solución en principio definitiva
a la que, sin disputa, había constituido la gran preocupación de la humanidad en cuanto al modo en que debía organizarse la comunidad política desde el punto de vista jurídico. Nos referimos, claro está, a la necesidad de conciliar las ideas de libertad y democracia para que el hombre fuera realmente libre. No podemos, como es obvio, detenernos a realizar una exposición exhaustiva y pormenorizada de la evolución habida en el ámbito del pensamiento jurídico y político para tratar de lograr esta finalidad. Nos limitaremos a indicar que el recorrido ha sido históricamente largo. El mismo, en efecto, comenzaría ya en el mundo clásico con la distinción soloniana entre el nomos y los efismata, en la Atenas clásica, para continuar con la doctrina del nomos basileus de Píndaro o la teoría del gobierno mixto de Polibio en la Roma clásica, etc. Lo que en realidad nos interesa es destacar que si, como decimos, pudo el Estado constitucional conciliar las ideas de democracia y libertad, ello se debió a la configuración de la norma constitucional como, por decirlo con las palabras del texto estadounidense, la ley suprema en el Estado. Y debemos advertir, y de modo inmediato, que esto fue tan solo posible cuando, tras la verificación de un largo proceso de desacralización de la vida pública, en el que han de destacarse los nombres de Juan de París, Marsilio de Padua, Guillermo de Ockham y, naturalmente, el de Nicolás de Maquiavelo, surgió la doble idea de que la comunidad política es una creación de los hombres y no de los dioses, y que, por ello mismo, es a los hombres y exclusivamente a ellos a quienes les corresponde decidir sobre los modos y las formas en que desean ser gobernados en el futuro. El Código Constitucional, en cuanto a expresión normativa de la voluntad soberana del pueblo, se presenta de este modo, y como nos enseñó Heller, como una norma jurídica obligatoria y vinculante que, justamente por ser la obra del soberano, se sitúa por encima de la dicotomía gobernantes y gobernados, obligando a ambos, como recordó el Tribunal Constitucional Español, por igual, pero no de idéntica manera. No hace falta decir que esto es claro en la tradición constitucional estadounidense. Es, en efecto, por la circunstancia de que la República se había fundado sobre las ideas democráticas y el dogma político de la soberanía del pueblo, por lo que no existió problema alguno para admitir la supremacía de la Constitución desde el entendimiento de que, como escribió Paine, allí ésta ocupaba la posición que en el Estado absoluto correspondía al monarca. Y es, en todo caso, a esta circunstancia a la que se refirió el juez Story cuando, negando la naturaleza contractual del texto de 1787 que le era atribuida, por ejemplo, por Calhoun, señaló que la Constitución había sido aprobada por el pueblo de los Estados Unidos y no por las diferentes colectividades miembros. No sucedió, empero, lo mismo en el continente europeo. Nada hay que explicar en relación con los documentos de gobiernos aprobados en lo que los franceses llamaron la Restauración, las cartas otorgadas, que, como dice Cleaver, eran aprobadas como una concesión graciosa por parte del monarca, los del liberalismo doctrinario o, finalmente, por la monarquía constitucional alemana. Sí la merece, en cambio, la suerte que corrieron las constituciones, podríamos decir, democráticas, y que no lograron configurarse como verdaderas leyes superiores. E importa advertir que ello no se debió, o por lo menos no exclusivamente, a la teorización realizada por Sellés de la mecánica del proceso constituyente, sino a la interpretación que de ella realizaron los prácticos de la política, empezando por el propio Sellés como político práctico. Debemos a este respecto a Berlia y a Lefebvre la observación de que, partiendo de una mala interpretación de las doctrinas del abate revolucionario, fue una constante de los parlamentarios franceses del siglo XIX el actuar no como representantes del pueblo soberano, sino como los soberanos representantes de los ciudadanos, lo que, como es obvio, venía a dificultar la consideración de que la Constitución, como lex superior, obliga y de una manera especial a los gobernantes. De cualquiera de las maneras,
es menester indicar que no fueron en modo alguno los primeros revolucionarios liberal burgueses tan ingenuos como para creer que bastaba con afirmar que el Código Constitucional, como expresión normativa directa de la voluntad del titular de la soberanía, se hiciera efectivo y real el que la Constitución iba a adquirir la condición de ser la verdadera e incuestionable lex superior. Comprendieron, por el contrario, que para ello era necesario articular algún mecanismo jurídico que, al preservar la voluntad del constituyente frente a la actuación normativa del legislador ordinario, otorgase tal condición a la Constitución. Y como nadie puede desconocer, se concretó en el principio de rigidez que, con la ruptura de los esquemas pactistas propios de las uniones de Estados de derecho internacional, hizo, en contra de lo afirmado por Pache, su entrada en la historia con la aprobación del artículo 5 de la Constitución estadounidense. La reforma constitucional se presenta, no obstante las objeciones de Jelinek, Kelsen y Galeotti, quienes lo consideran como uno de los elementos nucleares del propio concepto formal del Código Jurídico Político Fundamental, y que es, de una u otra forma, lo que determina que hayan sido no pocos los que consideran que su estudio, formando parte de lo que Fitzzamudio llama derecho constitucional procesal, ha de quedar excluido del derecho procesal constitucional, se convierte en el primer instrumento para la defensa jurídica de la Constitución, lo que, en última instancia, se explica por cuanto que con la técnica de la revisión, es decir, con el establecimiento de un procedimiento especial, específico, distinto y usualmente más agravado que el que se consagró legal constitucionalmente para la aprobación, modificación y derogación de la legislación ordinaria, que es en realidad y en rigor en lo que se concreta la rigidez constitucional y a cuya observancia es a lo que, adoptando la terminología acuñada por los Borja, Sudaulín y Mozzo, empleada en España por De Otto y Blanco Valdés, pero, sin embargo, admitiendo lo defendido por los Jelinek, von Renner, Westerkamp, Royce, Stills-Sommerloh, Kelsen, Smith y de Vega, aludía al Tribunal Constitucional en su pronunciamiento jurisdiccional sobre la ratificación del Tratado de Maastricht, al afirmar que toda reforma constitucional ha de ser expresa. Lo que hace, en definitiva, es, como señaló, entre otros, el maestro de Vega, es dar auténtica realidad y eficacia al principio de que lex superior derogat legi inferiori, ya sean estas, y a pesar de las muy distintas soluciones que se establecen en lo que suele llamarse el derecho constitucional comparado, anteriores o posteriores al texto constitucional, dando de esta suerte auténtica entidad, sentido y significado al principio sobre el que nadie debiera ignorarlo, descansa la merkeliana Stufenbau-teoría. George Bedell se refirió a esta circunstancia al indicar que se presenta generalmente a la rigidez constitucional como una consecuencia de la supremacía de la Constitución. Desde el punto de vista político es exacto. Es porque se quiere asegurar la supremacía de la Constitución, por lo que se le da el carácter rígido. Pero jurídicamente es tan solo porque la Constitución es rígida por lo que puede hablarse de su supremacía, puesto que si ella no es rígida, no se distingue desde el punto de vista formal de las leyes ordinarias. La manera en que se articula esta, insisto, defensa jurídica y no simplemente política, como muchas veces se la califica, de la Constitución, no ha de resultar, en nuestra opinión, muy difícil de entender y comprender. Bastará, en efecto, con tomar en consideración que cuando los Founding Fathers estadounidenses introdujeron en el derecho positivo el principio de rigidez constitucional, lo que en último extremo hicieron fue consagrar no solo, y como ya hemos dicho, la necesaria y constrictiva dicotomía pouvoir constituant y poderes constituidos, que por supuesto lo hicieron, sino también, y con una importancia y trascendencia difícilmente cuestionables, establecer una doble distinción de carácter subjetivo y normativo. La primera, creemos, no puede ser más evidente. Desde lo hecho en la Convención de Filadelfia, el esquema institucional normativo del Estado constitucional va a contar con tres distintos sujetos
cada uno de los cuales, y como en todo caso había ya demandado a Emer de Batel, tendrá claramente determinado el haz de sus posibilidades legítimas de actuación. Así se hace absolutamente necesario diferenciar perdón, entre el poder constituyente, el poder de reforma constitucional y, por último, el poder legislativo ordinario. No hacía caso, y siquiera sea por razones de espacio, que nos entretengamos aquí en la, de modo lamentable, a veces ignorada por algunas, reputados, reputadas, profesores, profesoras del derecho constitucional, inicial polémica entre Sellés y Lafayette sobre si la idea del poder constituyente fue una creación del ingenio francés y más concretamente del suyo, como mantendría el abate liberal, o si, por el contrario, y como afirmaba Lafayette, la misma había surgido en el continente americano. Lo que en verdad nos interesa es señalar que el poder constituyente se define por ser un sujeto fáctico, político, existencial y revolucionario que ejerce un poder absoluto, soberano e ilimitado en el contenido formal y material de su voluntad, que tan pronto como la Constitución entra en vigor, desaparece de la escena política y que únicamente vuelve a ella cuando se hace necesario aprobar un código constitucional en la sociedad de que se trate. Y ocurre de cualquiera de las maneras que es de un modo muy preciso esta singular naturaleza la que, en definitiva, determina que el poder constituyente no se encuentre sujeto a ninguna norma jurídica. De ahí, y como a nadie debiera ocultársele, el absurdo de lo dispuesto por algunas constituciones modernas, como por ejemplo la venezolana de 1999, cuando, obviando que, como señaló Expósito, tan absurdo es que el constituyente de hoy trate de evitar una futura revolución como el que pretenda regular los modos en que esta revolución ha de realizarse desde el punto de vista jurídico, han establecido no solo el procedimiento para llevar a cabo la reforma, sino también el que habría de observarse para aprobar un nuevo texto constitucional. Y ello por la muy sencilla y simple razón de que lo que hacen no es más que crear un poder de reforma facultado para operar lo que la doctrina francesa llama fraude constitucional. En segundo lugar, aparece el poder de reforma. Este, claro es un poder normativo extraordinario. Y lo es en la medida en que, siempre en condiciones de normalidad, es el único sujeto facultado para operar en el ámbito normativo formalmente constitucional. Ahora bien, en la medida en que ha de actuar dentro de una determinada Constitución y con respeto escrupuloso tanto al principio de legalidad como al principio de legitimidad, el poder de reforma, incluso cuando el proceso acaba con la celebración de una consulta referendataria, solo puede ser considerado como un auténtico poder constituido que, como tal, se encuentra limitado en el contenido formal y material de su voluntad. Finalmente, se encontraría el poder legislativo ordinario, en cuya caracterización, por obvia, no es menester detenerse. En lo que sí debemos reparar es que esta distinción subjetiva y funcional es la que justifica, explica y da sentido a la distinción entre Constitución, ley de reforma y ley ordinaria. E importa, en todo caso, advertir que también aquí va a existir una notable diferencia entre la tradición constitucional estadounidense y la tradición jurídico-política europea. Nadie puede dudar de que en Estados Unidos, donde el Código Constitucional se presentaba ya como la lex superior por ser la obra del pueblo, se consolidó en esta condición en virtud de la propia eficacia del principio de rigidez. Tanto más cuanto que, como puso de relieve Arnold, se entendió allí y desde el primer momento que la reforma constitucional no podía ser empleada para destruir o para sustituir el Código Jurídico Político fundamental. No sucedió, sin embargo, lo mismo en Europa. E importa señalarlo, no nos estamos refiriendo a lo que había sucedido con las cartas otorgadas o con los documentos de gobierno doctrinarios que, al carecer de un procedimiento especial para su modificación formal, quedaba, como con la única excepción relevante de Barthélemy señala la doctrina,
equiparadas en todo a la legislación ordinaria. De ahí justamente esa escasa eficacia jurídica que desplegaron y que tanto llamó la atención a los publicistas europeos. Lo anterior, nadie puede ignorarlo, también sucedió en la Europa decimonónica con los textos rígidos. Ello es evidente en el caso de la Constitución alemana de 1791. Piénsese a este respecto que el artículo 78 de esta, a la que con toda razón Laban denominó la cláusula prusiana, lejos de servir para afirmar al Código Constitucional como ley suprema, para lo que en realidad sirvió fue para consolidar al rey de Prusia, y por esta condición más que por ser emperador de Alemania, en su estatus de sujeto soberano y además poder actuar como tal en todo momento. Pero también sucedió en el caso de las constituciones democráticas, lo que se debió a que, al no haber comprendido adecuadamente el significado del poder extraordinario y especial requerido por Sieyès y Lafayette para el ejercicio de la actividad constituyente como facultad jurídica limitada y reglada, los miembros de las Asambleas Nacionales de Reforma se sintieron, como entre otros observó Laferrière, investidos con un poder absoluto, soberano e ilimitado por su condición de representantes del cuerpo electoral. Fue, en todo caso, para evitar este patológico comportamiento, para lo que Ferruccio Pergolesi, acaso el mejor de todos los constitucionalistas positivistas italianos y, desde luego, uno de los más progresistas, propuso que toda revisión constitucional debería, aunque no esté así sancionado en el texto, ser sometido a la aprobación directa del pueblo en referéndum. Bien entendido que esto solo tiene sentido cuando se comprende que esta consulta referendataria no tendría el efecto de convertir, como sí afirman empero Aragón y Balaguer, al poder de reforma, poder constituido extraordinario, en un poder constituyente juridificado, sino que por el contrario, y en tanto en cuanto se trata no de un acto de soberanía, sino, como señalaron, por ejemplo, Galeotti y Pedro de Vega, un acto de control que su gran virtualidad sería la de servir de instrumento válido para evitar que el poder de revisión se convirtiese en un soberano apócrifo en el Estado. No hace falta realizar un grandísimo esfuerzo intelectual para comprender que lo sucedido en el marco de la monarquía constitucional alemana, así como por esa tendencia hobbesiana de los prácticos de la política a convertir a los parlamentos en sujetos soberanos, no hace más que poner de manifiesto la insuficiencia del principio de rigidez para, por sí solo, erigir definitivamente a la Constitución en la posición de la ley superior. A ello, y con gran sagacidad y meridiana claridad, se refirieron ya tanto Jelinek como Kelsen cuando observaron que de nada sirve establecer un procedimiento especial para la modificación formal del Código Jurídico Político Fundamental si, al mismo tiempo, no se faculta a algún órgano constitucional, el juez constitucional, para fiscalizar la actuación del resto de los poderes constituidos y garantizar de esta suerte que las revisiones se verifiquen de un modo que la revisión se verifique de un modo válido, lícito y legítimo. Surge así la problemática de la jurisdicción constitucional que, como señaló Jack Kelsen, es ante todo y sobre todo control de constitucionalidad como un mecanismo complementario de la rigidez constitucional para no solo atender a la necesaria dinamicidad del sistema, sino también, y de manera todavía más relevante, garantizar que todos, gobernantes y gobernados, van a cumplir los mandatos constitucionales. No vamos a entrar aquí y ahora a analizar el gran peligro cada día más presente que corre el Estado constitucional cuando, dando materialización plena a la apocalíptica visión que tenía Smith de la jurisdicción constitucional, son los propios magistrados quienes, amparados por los planteamientos del más radical de los positivismos jurídicos jurisprudenciales y, además, apelando, siquiera sea tácitamente, a aquella función de actuar como un poder
constituyente secundario de la que hablaba Digant, pretenden convertirse en unos falsos soberanos. Lo que, en definitiva, sucede cuando entienden que su función no es la de salvaguardar la voluntad soberana del poder constituyente, que es, como enseñó García Pelayo en España, la misión esencial de los tribunales constitucionales, sino la de proceder a sustituir aquella mediante su actividad interpretadora. Aunque ello no obstante, sí señalaremos que esta tendencia es la que actuó de fundamento para que el maestro Pedro de Vera pudiera afirmar, y con toda razón, que los tribunales constitucionales, que querámoslo o no, se han convertido en la auténtica clave de bóveda del edificio constitucional, muchas veces se convierten en los factores principales para la generación del caos. Lo que en cualquier caso debemos señalar es que para llevar a cabo su tarea de un modo correcto, el juez constitucional no ha de verse tan solo facultado para fiscalizar la actuación del legislador ordinario, y tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista material. Y además, tanto si se trata de normas jurídicas emanadas por el legislativo central, que conviene no olvidarlo, constituyó una de las grandes conquistas derivadas de las especulaciones de Kelsen, como si lo son por parte del legislativo regional. Antes, al contrario, ocurre que la jurisdicción constitucional actuará como un instrumento eficaz para garantizar la supremacía constitucional cuando, además de lo anterior, el juez constitucional sea competente para fiscalizar la actuación del poder de reforma. Y no solo para asegurar el respeto y la observancia del propio procedimiento de revisión, que es a lo que lo limitó la mayoría del Tribunal Constitucional Español en 2013, junto a ello, ha de analizar si lo hecho por el legislador de reforma es compatible materialmente con lo dispuesto por el Poder Constituyente. Razones de espacio, como ha de ser para todos un concurso, nos impiden realizar un desarrollo exhaustivo de esta problemática, debiendo en consecuencia remitirnos a lo que sobre este particular hemos señalado en otras ocasiones. Lo que de ninguna de las maneras podríamos hacer es terminar nuestra exposición sin referirnos a la estrecha relación que existe entre el principio democrático y la rigidez constitucional por un lado y la jurisdicción constitucional por otro, para lograr la efectividad del dogma jurídico de la supremacía de la Constitución. Íntima relación que, en todo caso, se manifiesta desde varios puntos de vista. De todos es sin duda bien conocido que constituye un lugar común en la doctrina la afirmación de que carece de todo sentido y significado el articular algún tipo de control de constitucionalidad cuando el Código Constitucional no responde al concepto de lo que, por ejemplo, Bryce denominó constitución rígida. Del mismo modo, y como de la mano de Jelinek y Kelsen acabamos de ver, es también un principio firmemente asentado en el imaginario colectivo de los profesionales de las ciencias jurídicas, el de que la rigidez constitucional adquiere su auténtica realidad, entidad y eficacia cuando junto a ella existe en el Estado la jurisdicción constitucional. Ahora bien, en lo que no suele repararse y casi nunca o nunca se subraya es que la jurisdicción constitucional tan solo podrá desplegar su plena virtualidad y total potencialidad cuando el dogma político de la soberanía del pueblo y el principio de rigidez constitucional gocen de una auténtica y absoluta eficacia. Y ello es así a pesar del hecho de que Jelinek, que fue uno de los primeros en percatarse de la necesidad de poner en marcha el control de constitucionalidad, fue bien consciente de esta circunstancia. Así, de cualquiera de las maneras, se desprende del hecho de que en 1880 el insigne maestro de Heidelberg se lanzase a proponer la creación de un sistema de jurisdicción constitucional en Austria, cuya constitución, al decir de Stern, sí era susceptible de ser reconducida al concepto liberal burgués, pero rechazase tal hipótesis para la Alemania guillermina. Lo que, a la postre, se explica no solo, aunque también, por el hecho de que, como señaló el propio Jelinek, al ser las deliberaciones del Bundesrat
secretas, no existía modo alguno de comprobar que la modificación formal del documento de gobierno se había realizado como lo que Smith llamó la reforma constitucional de la Constitución. Junto a esto existía otra causa que, además, resultaba mucho más importante. Y esta se concretaba en que en la Alemania de 1871 se acabó por aceptar el criterio, siquiera sea por entender que era el más acorde con el espíritu y la tradición alemana propuesto por Laval. Criterio conforme al cual cualquier norma jurídica posterior a la Constitución, siempre y cuando hubiese sido aprobado válida y lícitamente, podía reformar aquella, incluso aunque no hubiese cumplido los requisitos formales ni obtenido su aprobación las mayorías necesarias establecidas en el artículo 78 del texto guillermino. Mucho me temo que mi empeño por atender adecuadamente la amable invitación del doctor Morán y hacerlo además estando a la altura de los actos en los que esta conferencia se enmarca, repito, el 80 aniversario de la creación de la Universidad de Colima, ha hecho, como también mi gusto por las materias y el estudio del derecho constitucional, ha hecho que me haya extendido demasiado en mi disertación. Espero, en todo caso, no haberles aburrido demasiado y haber contribuido, siquiera sea mínimamente, a la comprensión cabal y ponderada del problema y no, por supuesto, a generar todavía mayor caos que el que generan la clase política. La conferencia o la diferencia horaria es grabada y me dicen que pueden ustedes, si lo desean, enviar sus preguntas, serían objeto de otra videoconferencia para contestarla, a la Unidad de Educación Continua de la Facultad de Derecho, a la dirección educación-derecho@ucol.mx. Muchas gracias al doctor Morán por su invitación y muchas gracias a ustedes por su atención.